Tengan un gran saludo. Soy el profesor Pedro Vicente Ertica y conmigo van a llevar el curso de CTA. El tema del día de hoy será característica de los seres vivos. Está orientado para los alumnos de primero y segundo grado de secundaria. Pero antes de comenzar con este estudio, vamos a ver algunas recomendaciones. Estamos viviendo esta pandemia causada por este virus, el COVID-19. Para poder protegernos, recuerda algunos consejos. Primera acción, quédate en casa. Cuida a los que quieres. De esa forma vas a poder proteger a la gente más vulnerable, como son los ancianos, como es la gente con enfermedades crónicas. Recuerda, quédate en casa y asume con responsabilidad esta acción. También debes lavarte las manos constantemente. Por lo menos, cada vez que te lavas las manos, demorarte 20 segundos. Hazlo bien. Recuerda que con esto estás eliminando a estos virus. Ahora sí nos concentramos en el tema. Para comenzar, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son seres vivos? ¿Será el agua? ¿Será la ameba? ¿O quizás el coronavirus? ¿O puede ser esta niña con su perrito? Pensamos un momento y analizamos cuál o cuáles serán seres vivos. Estoy seguro que ya identificaste por lo menos a un ser vivo, ¿cierto? Puede ser la niña, ahí también tenemos al perrito. Y la pregunta va acá, la ameba, el coronavirus, ¿serán seres vivos? ¿Y qué pasa con el agua? Ya sé que lo identificaste y sabes que no es un ser vivo. Eso lo sabemos por deducción. Pero ahora conoceremos en sí el motivo por qué decimos que algunos son seres vivos y otros no. Por eso es importante saber cuáles son las características de los seres vivos. Comenzamos con el crecimiento. El crecimiento en organismos unicelulares es el aumento de volumen celular, es decir, crecen o aumentan de tamaño. En organismos pluricelulares es el aumento del volumen celular y del número de células. Como observamos acá, esta plantita ha iniciado su proceso siendo una célula y poco a poco se ha ido dividiendo hasta lograr este crecimiento. Este ser es pluricelular. Por eso, en este ser podemos decir que ha habido aumento de volumen celular y aumento en el número de sus células. Continuamos con irritabilidad. Es la respuesta a un estímulo que puede ser interno o externo y por lo general dura un corto tiempo. Observamos acá un ejemplo. Tenemos un carpintero algo despistado que se golpea la mano con el martillo. Inmediatamente acá identificamos que el estímulo va a ser el golpe y la respuesta será sacar la mano. Esto se da en todo ser vivo, de una manera compleja o simple. Seguimos con la adaptación. Es la respuesta de un ser vivo frente a las adversidades del medio ambiente. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos modificamos para afrontar a nuestro medio ambiente? Así como lo hace este insecto hoja, que ha cambiado su forma para poder camuflarse. También tenemos acá la iguana, que puede cambiar de color según el medio donde esté. Y así muchos seres
cambian, se adaptan para poder sobrevivir. Continuamos con la evolución. Ese proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, después de miles o millones de años, como nos pasó. Observamos cómo pasamos de ser un chimpancé a un Australopithecus, después a un Homo habilis y actualmente somos Homo sapiens. Este proceso de evolución fue defendido por Charles Robert Darwin, que postuló la selección natural, es decir, que el más apto sobrevive. Recuérdalo bien, el más apto, no el más fuerte, es decir, el que tiene facilidad para los cambios. Continuamos con la homeostasis. Consiste en mantener el equilibrio interno de un organismo, es decir, las condiciones internas constantes, como la temperatura o la cantidad de agua en el cuerpo. Vamos a tener acá como ejemplo a los osos polares. A pesar que en su medio va a haber cambios de temperatura, ellos mantendrán una temperatura estable o constante, al igual que nosotros y todos los seres vivos. ¿Qué pasaría si esta homeostasis se rompe? Primero, sería una enfermedad y si se mantiene, llevaría a la muerte. Continuamos con la reproducción. Es la capacidad de producir nuevos individuos, es decir, multiplicarse, y con esto aseguramos la perpetuación de las especies. La reproducción se divide en dos, asexual y sexual. La primera tiene como características que su descendencia son clones, es decir, el padre y los hijos son exactamente iguales y sin gametos, es decir, no hay espermatozoide ni hay óvulos. Esta asexual se clasifica de la siguiente manera. Encontramos primero la bipartición. Las bacterias, en su gran mayoría, se van a dividir de forma muy sencilla y tendremos después dos bacterias iguales. Continuamos con la gemación. Como en el caso de las hidras, que son seres pluricelulares, y las levaduras, que son unicelulares. En esta última se puede observar en el gráfico cómo sale una protuberancia o un chinchón y poco a poco se va a desprender, dando origen a un nuevo individuo. Y por último, la esporulación. Acá, la bacteria, en algunos casos, o protozoarios, van a estar cubiertos por una espora o saco. Internamente se van a dividir hasta que el saco ya no puede más y explota, y da así origen a los nuevos individuos. Continuando, tenemos la reproducción sexual. Su descendencia es distinto al progenitor, que significa que hay una variabilidad genética. Como observamos acá, papá, mamá, hijos, a pesar que son familia, son distintos entre ellos. Recuerda que para lograr esta variabilidad tienen que tener gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. Esto permite que la mitad de las características del papá y de la mamá se puedan combinar y así dar origen a un nuevo individuo. Acá tenemos la forma en que se fecunda el óvulo por el espermatozoide. Tigre, continuamos con metabolismo. Es el conjunto de procesos químicos que ocurren dentro de un ser vivo y que hacen posible su existencia, crecimiento y desarrollo. Gracias a esta característica podemos elaborar proteínas, hormonas y una infinidad de sustancias que son útiles para el ser vivo. Recuerda
que el mayor laboratorio que tenemos es nuestro propio cuerpo. El metabolismo se va a dividir en anabolismo, que es sintetizar, construir, elaborar, formar compuestos o sustancias químicas. Como principal ejemplo tenemos a la fotosíntesis. Recuerda que en esta fotosíntesis se va a producir, se va a elaborar la glucosa, que es el primer compuesto orgánico, cuya fórmula es C6H12IO6. Después tenemos al catabolismo, que es degradar, descomponer, destruir. Como ejemplo tenemos la digestión. Si acá comemos un trozo de pizza, esa pizza se va a degradar hasta ser proteína, hasta ser glúcido, lípido, darnos energía y va a ser materia prima para la elaboración de una gran cantidad de sustancias útiles para el cuerpo humano y para el cuerpo de cualquier ser vivo. Continuamos con el movimiento. Es la respuesta más observable de un ser vivo frente a un estímulo. Es un cambio de lugar o espacio, así como lo observamos en esta ameba. Este protozoario va a cambiar de lugar, se va a trasladar gracias a que tiene sus pseudópodos. También lo podemos observar en todos los seres vivos, como en esta ranita. Alguno por ahí se preguntará, ¿y las plantas se pueden mover? Claro, así como la planta resentida, que al tacto contrae sus hojas, y eso también es un tipo de movimiento. Llegamos a la última característica de los seres vivos, que es la organización compleja. Esta característica se refiere a la manera como está organizado estructuralmente el cuerpo de los seres vivos, comenzando desde los átomos, moléculas, células, tejidos, hasta llegar a un individuo completo. Lo vamos a clasificar en tres: nivel químico, biológico y ecológico. Nivel químico: inerte o sin vida. Para ese nivel comenzamos con el atómico o bioátomos. Tenemos acá el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por mencionar algunos nada más. Recuerda que todo amante de la ciencia debe saber que la unión de estos cuatro elementos forma al chon, y el chon es constituyente de todo ser vivo. La unión de estos átomos da origen al nivel molecular o biomoléculas, como el agua, dióxido de carbono. También podemos tener la glucosa, azúcares en diferentes representaciones. La unión de moléculas nos dará el nivel macromolecular, como son los ribosomas. Observamos acá a un ribosoma. Recuerda que esta estructura está dentro de una célula y va a formar a proteínas gracias a la codificación que se hace dentro con ayuda del ARN, que será ácido ribonucleico. La unión de macromoléculas me da el nivel supramolecular, como es el virus. Justamente tenemos acá al coronavirus, que es conocido por todos nosotros, y teniendo en cuenta que está dentro del nivel químico, podremos decir que no es en sí un ser vivo, porque todos los que están dentro del nivel químico son inertes. ¿Ok? Entonces, desde ahora en adelante, tendremos que reconocer al virus como un ser inerte, pero que sí puede causar infecciones
a los seres vivos. El siguiente nivel es el biológico o también nivel con vida. Para comenzar, acá vamos a tener a la unidad fundamental de todo ser vivo, que es la célula. Como ejemplo tenemos a la neurona. Recuerda que de acá en adelante todo lo que mencionemos sí serán seres vivos. La unión de células nos dará lugar al nivel tisular. Como ejemplo tenemos al tejido nervioso, que es la unión de varias células. Continuando con el nivel biológico tenemos al orgánico, como es el cerebro. Todos los órganos van a estar elaborados por una gran cantidad de tejidos. Y si ahora combinamos varios órganos, daremos origen al siguiente nivel, que es el sistémico, sistema nervioso, por ejemplo. Como observamos acá, tenemos el cerebro, al puente de Barolio, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal. Pero podemos tener otros sistemas, claro, el cardiovascular, tendremos el sistema digestivo y acá también tenemos el sistema inmunológico. Actualmente debemos conocer este sistema porque nos ayuda y nos protege contra esta pandemia que está azotando hoy en día a todo el mundo. Continuando con el nivel biológico, llegamos al individuo. En este caso puede ser el hombre o puede ser cualquier ser que tiene autonomía. ¿Qué significa esto? Que por sí solo puede vivir. Ejemplo, una planta. Ejemplo, una ameba. ¿Te recuerdas que al inicio vimos cuáles eran seres vivos y cuáles no? Y encontrábamos a la ameba. Ese ser vivo va a tener autonomía. Por lo tanto, también es considerado como individuo. Recuerda la diferencia entre una célula como la neurona y una célula pero que tiene ya el nivel de ser individuo como la ameba es que puede vivir por sí sola. Llegamos al nivel ecológico, que es la interrelación entre varios seres vivos. Comenzamos con la población. Tenemos acá el conjunto de seres vivos, como puede ser una jauría. En este caso encontramos a una colonia. Este grupo de pingüinos, estos pingüinitos, van a formar una población. Ahora, loquillo, recuerda, la comunidad es la unión de poblaciones. Como observamos acá, tenemos a los pingüinos y a los monos. Juntamos estas poblaciones, llegamos a una comunidad. Dentro del nivel ecológico encontramos a los ecosistemas. Recuerda que un ecosistema es la unión de factores bióticos, factores con vida, como eran las comunidades, más los factores abióticos, como puede ser el suelo, la tierra, el agua. Si juntamos estos, vamos a obtener a un ecosistema. Como observamos acá, Madagascar en sí va a ser un ecosistema. Tenemos la unión de los factores bióticos y abióticos. Y esto se puede encontrar desde algo pequeñísimo como es un macetero. Ahí encontramos ecosistemas porque encontraremos a la planta como factor biótico y como factores abióticos al suelo, a la tierra, al agua. Allá, entonces, ¿puede estar en un macetero? Sí, pero también puede estar en extensiones geográficas mucho más grandes. Continuamos con el nivel ecológico. Llegamos al bioma, que es la unión de ecosistemas. Encontraremos a la tundra, a la selva, a los desiertos, entre otros. Vamos a dedicarnos un poco más a la tundra.
Recuerda que son lugares muy fríos, como puede ser la tundra polar, que están en el polo sur y polo norte, y la tundra alpina o la tundra de los Andes, que en nuestro país lo encontramos en la Cordillera Blanca. Por ejemplo, el Huascarán. Y para terminar, vamos a ver a la biosfera, que está constituido por todos los ecosistemas de la Tierra. Y con esto dando fin a las características de los seres vivos. Recuerda, estas características me sirven para identificar y saber si lo que tenemos es un ser vivo o no. Hasta la próxima y un gran abrazo a todos ustedes. Cuídense.